Oramos. Nuestro Padre bendito, Señor eterno y santo, Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, por reunirnos a través de este medio, que estamos seguros, Señor, que has dispuesto y permitido para podernos unir en torno a propósitos nobles y sublimes como el que hoy nos reúne, Señor. El estudio de tu santa palabra para comprender el preciosísimo mensaje, Señor, con el cual has de alumbrar la tierra. Te bendecimos, Señor, y te adoramos por eso. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros con poder. Puedas iluminar nuestras mentes y corazones, Señor, y elevarnos de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Te pedimos, Padre Santísimo, también por el pastor Arturo Quinteros, que está internado por causa de COVID en los Estados Unidos. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hacerse presente en ese lugar y ser sanidad para él, Señor, restauración y poder para vida, Señor. Igualmente, Padre bendito, pedimos por la vida espiritual de los hijos de nuestros hermanos Carolina y Fernando, Andrés y Daniel, para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda inquietarlos y elevarlos en su experiencia espiritual con Cristo por medio de tu gracia, Señor. De la misma manera pedimos, tal cual lo mencionó la hermana Evelyn, porque en nuestros corazones, Señor, haya amor real y genuino por nuestro prójimo y podamos crecer, Señor, amándonos como Cristo nos amó primero. Gracias, Señor, por habernos permitido reunir en esta hora para estudiar tu palabra, la cual desde ahora, Señor, abriremos, pidiéndote que nos acompañes con tu Santo Espíritu, para que podamos contemplar la gloria de Cristo en ella. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos. Es un placer nuevamente verlos, un placer acompañarlos. Un gran abrazo desde Mérida, Venezuela. Hoy veo que las comunicaciones nos jugaron una mala pasada, pero quisiera solamente confirmar, la hermana Romina que veo en pantalla, ¿es la hermana que hizo la pregunta el día de ayer? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, es una bendición, hermana Romina, que usted nos acompañe, porque una de las razones por la cual consideramos pertinente y muy necesario realizar el estudio de hoy es precisamente por la pregunta que usted formuló el día de ayer. Porque usted tiene muchísima razón al preguntar eso. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos al texto bíblico y nosotros nos situamos en Apocalipsis 14 y nosotros comprendemos la exposición maravillosa del triple mensaje angélico desde el mismo texto, una de las preguntas que puede surgirnos es si el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. ¿Cómo puedo yo descubrir en lo que este ángel dice el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje de la justificación por la fe? Porque si nosotros somos honestos con el texto pareciera hablar de muchas cosas, pero no pareciera hablar de justificación por la fe, ¿cierto? Así parece. Porque cuando nosotros vamos al texto, vamos a abrir la Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo número 9. Aquí está el texto del mensaje del tercer ángel. Este es el texto. De esto es lo que nosotros disponemos a la hora de saber y estudiar el mensaje del tercer ángel. Nosotros debemos comenzar por el texto. No tenemos otra forma de comenzar, no tenemos otro camino por donde comenzar, sino leyendo el texto. Y el texto se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Este es nuestro texto. Este es el mensaje del tercer ángel.
¿Cómo nosotros podemos ver el mensaje de la justificación por la fe en este texto? Muy bien, vamos entonces a indagar en ello. Vamos a leer entonces Apocalipsis 14, versículo 9 en adelante. Leamos así, dice lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, vamos a hacer una pausa. Hagamos una pausa en este texto. Una pregunta. Con la finalidad de entender el versículo número 9, usted necesita haber leído ¿qué cosa? Usted necesita haber leído Apocalipsis 12, 13 y los primeros versículos del 14. ¿Por qué razón? Atención, ¿por qué? Porque el versículo 9 nos habla de una bestia que demanda adoración, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra esa bestia que demanda adoración? Esa bestia se encuentra en el capítulo número 13, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es esa bestia? La bestia que sube del mar, que se encuentra en los primeros 10 versículos del capítulo número 13. Apocalipsis 13, versículos 1 al 10. ¿Cierto? Es la bestia que tenía herida de espada, pero que fue sanada y vivió. ¿Cierto? Cierto. Muy bien. Sigamos leyendo. Versículo 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿dónde aparece esa imagen de la bestia? Esa imagen de la bestia aparece en Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo número 11 en adelante. La bestia que sube de la tierra tiene como propósito principal producir señales y prodigios tan poderosos como hasta el punto de hacer descender fuego del cielo, que engaña a los moradores de la tierra para que ellos se convenzan engañosamente de hacer una imagen a la bestia que tenía herida de espada y vivió, y levantan una imagen que luego se hace viva y luego puede perseguir exigiendo adoración para la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Entonces, ¿dónde está la imagen de la bestia? Desde Apocalipsis 13, versículos 11 en adelante, se aparece la bestia que sube de la tierra, que tiene como propósito formar una imagen de la bestia anterior juntamente con el consenso de los moradores de la tierra. ¿Cierto? Cierto. Muy bien, seguimos adelante. Luego dice entonces, si alguno adora a la bestia y a su imagen, luego dice, y recibe la marca en su frente o en su mano, entonces, ¿dónde aparece esa marca? En Apocalipsis capítulo número 13, desde el versículo 11 en adelante, aparece que la imagen de la bestia ofrece una marca que se coloca en la frente o en la mano derecha. ¿Para qué? Para hacer distinción visible entre quienes les rinden lealtad a la bestia y a su imagen, garantizándoles el alimento, garantizándoles el funcionamiento correcto en la sociedad, porque pueden comprar y vender, pero mientras que aquellos que no reciben esta marca no pueden funcionar en sociedad, son perseguidos y amenazados con muerte, ni siquiera pueden comprar y vender si no tienen la marca en su mano o en su frente. ¿Se dan cuenta? Entonces, bien, la pregunta es, si queremos entender parte del mensaje del tercer ángel, de acuerdo con el versículo número 9, tenemos que comprender suficientemente el capítulo número 12 y 13 del libro del Apocalipsis para entender el versículo 9 del capítulo 14, ¿cierto? La primera parte del mensaje. Muy bien, sigamos entonces avanzando. Ok, noten esto. Versículo número 10. Atención, dice, si alguno entonces hace esto, si alguno adora y recibe la marca, ahora el versículo 10 nos dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante del Cordero, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ok, atención con esto.
para comprender el versículo número 10, si usted retrocede en el libro de Apocalipsis, usted no encuentra eso. Usted no encuentra antes del capítulo 14, no encuentra las imágenes de la ira de Dios, del fuego y azufre, no encuentra las imágenes del tormento delante de los ángeles y del cordero, usted no encuentra la imagen del cáliz de su ira que ha de ser vaciado puro sin mezcla de misericordia, usted no lo encuentra retrocediendo hacia los primeros capítulos del Apocalipsis. Como fue el caso del versículo 9. ¿Cómo se entiende el versículo 9? Retrocediendo al 12, 13 y primeros versículos del 14. Pero si usted quiere entender el versículo 10, ahora usted tiene que mirar hacia adelante. Usted tiene que mirar a partir del capítulo 14 en adelante. Ok, vamos a hacer la primera pregunta. A ver, primera pregunta que le vamos a hacer al versículo 10 para poder interpretarlo. Primera pregunta que le hacemos. Número 1. ¿Qué significa la ira de Dios vaciada pura en el cáliz de su ira? ¿Qué significa esa ira? Segunda pregunta que le vamos a hacer al versículo 10. Segunda pregunta que le hacemos al versículo 10. Luego de preguntarle qué significa esa ira, ahora le vamos a preguntar qué relación existe entre la ira y el fuego y el azufre. ¿Ok? Segunda pregunta que le hacemos al texto. Ok, vamos entonces hacia adelante en el libro de Apocalipsis para lograr responder esas preguntas. ¿Hacia dónde miramos por primera vez? Vamos por favor a mirar en el versículo número 1 del capítulo número 15 y luego en el capítulo número 16, versículo 1. A ver, vamos a mirar. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían, ¿qué cosa tenían los ángeles? Las 7 plagas postreras. ¿Por qué? Porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. Ahora miren el versículo, atención, versículo número 2 en adelante, de Apocalipsis capítulo 15. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Se dan cuenta? Versículo número 7 del capítulo 15. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7, ¿qué cosa dice? 7 copas de oro. Pregunto, ¿existe una relación entre cáliz y copa? Sí, existe una relación entre cáliz y copa, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tienen esas copas del versículo 7? Llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Versículo número 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Pregunto, de acuerdo con el capítulo número 15, la ira de Dios se encuentra consumada y representada por medio de qué símbolo en el libro de Apocalipsis. La ira de Dios se encuentra representada por el derramamiento de las plagas postreras que como cáliz o copas son vaciadas hacia los que no lograron vencer a la bestia y a su imagen. ¿Cierto? Ahora noten esto. Esto es muy importante lo que vamos a decir. ¿Por qué razón en el capítulo 15 se presenta el cierre del templo de Dios en el cielo para que nadie pueda entrar? ¿Por qué razón, hermanos? La razón por la cual se presenta el cierre del templo en el versículo número 8 para que nadie pueda entrar es para indicarnos, queridos hermanos, que la ira de Dios es derramada solamente cuando termina el ministerio intercesor de Cristo en el templo celestial.
Una vez que termina el ministerio intercesor de Cristo en el templo, porque hermanos, el templo se está cerrando en Apocalipsis 15:8 para que nadie más entre. Cuando termine el ministerio del templo, cuando termine el ministerio de intercesión de Cristo, ¿qué es lo único que resta? Resta, cuando la misericordia ya no intercede más por la raza culpable, resta que la ira de Dios sea derramada en las plagas postreras. ¿Ok? Muy bien. Ahora entonces vamos a mirar el versículo número 1 del capítulo 16. Dice el capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, primera pregunta que le hicimos al versículo número 10 del capítulo número 14, estudiando el mensaje del tercer ángel. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es lo que Dios derrama en forma de plagas postreras sobre quienes no lograron vencer la bestia, su imagen y su marca, después que el templo cierra, es decir, después que termina el ministerio de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Cuando la intercesión de Cristo ya no presenta sus méritos en favor de la raza culpable y el templo cierra su obra y la mediación termina y cesa y la gracia se acaba, entonces Dios derrama su ira en forma de plagas postreras. ¿Ok? Muy bien. Pero ahora vamos a hacerle, ¿recuerdan la segunda pregunta que le hicimos al versículo número 10 de Apocalipsis 14? La segunda pregunta era, ¿qué relación existe entre la ira de Dios y el fuego y el azufre? ¿Cierto? Muy bien. Vamos entonces a responder esa pregunta. Acompáñenme, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y el versículo número 7 y 8. Apocalipsis, capítulo número 21, versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice así: el que venciere. ¿Dónde ustedes han escuchado esa frase anteriormente? El que venciere. ¿Dónde la han escuchado? La recuerdan por el mensaje de Cristo a la Odisea, ¿verdad? ¿Recuerdan? El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. ¿Recuerdan? En su trono. Muy bien. Entonces noten esto. Vuelve a aparecer la frase el que venciere en Apocalipsis 21:7 y ahora miren lo que dice. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo número, por cierto, un paréntesis. ¿De dónde ustedes creen que sale la frase y él será mi hijo y yo seré su Dios? Y él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿De dónde creen ustedes que sale esa frase? Esa frase es una de las promesas del pacto eterno. ¿Recuerdan? Una de las promesas del pacto eterno es acceso a Dios, donde desde el más pequeño hasta el más grande conocerá al Señor. Dios es el Dios de ellos y ellos el pueblo de Dios. Eso es una promesa del pacto eterno. Ok, seguimos. Entonces dice, versículo número 8. Pero, atención, este versículo es muy importante. Atención. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Atención, mis hermanos, que es la muerte segunda. Ok, ¿recuerdan la segunda pregunta que le hicimos al texto de Apocalipsis 14:10? ¿Qué relación existe entre la ira de Dios y el fuego y azufre? Ok, respuesta sencilla. La ira de Dios se consuma finalmente en la muerte segunda, que es la muerte eterna que ocurre en el lago de fuego y azufre. Ahora, por favor, noten algo muy importante. Atención, atención. ¿Quiénes son
echados en el lago de fuego y azufre, según el versículo número 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Quiénes son echados en ese lago para que mueran la muerte segunda? ¿Quiénes son echados? Atención con esto, mis hermanos. Miren esto. Dice, cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Una preguntita. ¿Acaso no son esos adjetivos que designan a una persona que practica permanente, constante e inseparablemente esos pecados que esos adjetivos mencionan y evocan? Por ejemplo, ¿qué cosa es un idólatra? Quien practica la idolatría y no se separó de ella. ¿Quién es por ejemplo, quién es un fornicario? Quien practicó la fornicación y no se separó de ella. ¿Quién es un homicida? Quien quebrantó el mandamiento no matarás y no se separó de ese pecado. Entonces, una pregunta, a ver, de acuerdo con Apocalipsis 21, versículo 8, ¿quiénes son lanzados al lago de fuego para que sufran la ira de Dios? Es decir, la muerte segunda. ¿Quiénes son? Oh, aquí tenemos algo importantísimo, y es que los que reciben la ira de Dios no solamente son los que recibieron la marca de la bestia en su frente o en su mano. Quienes son lanzados al lago de fuego son aquellos cuyas vidas está caracterizada por el pecado y no se separaron del pecado. Ahora vamos a mirar Apocalipsis 20, versículo número 11 al 15. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y en este versículo terminamos de aclarar la relación que existe entre la ira de Dios y el lago de fuego y azufre. Atención. Versículo 11 al 15 de Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Atención. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pregunto, ¿el juicio que se realiza acá es un juicio según las obras que están escritas en los libros, sí o no? Absolutamente sí. Y ahora noten esto. Dice así. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora viene lo interesante. Atención. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, como lo habíamos leído en los versículos del capítulo 21. Y ahora mira lo que dice el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, pregunto, ¿quiénes son los que reciben y experimentan la ira de Dios de la cual habla Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 en el mensaje del tercer ángel? ¿Quiénes experimentan la ira de Dios? ¿Solamente los que adoraron la bestia y recibieron la marca en su frente o en su mano? ¿O quiénes son los que reciben la ira de Dios? ¿También los que no se separaron del pecado? ¿También los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida? ¿Sí o no? ¿O sí? ¿O sí? Y entonces aquí viene la pregunta, mis queridos hermanos. Vamos a regresarnos a Apocalipsis 14.
Ya leímos el versículo número 9, leímos el versículo 10 y 11, y ahora vamos a leer el versículo número 12. Vamos a leer el versículo número 12. Apocalipsis 14, versículo número 12. Mira lo que dice así. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí viene la pregunta que pone todo en su lugar. Atención. De acuerdo con el mensaje del tercer ángel, ¿quién experimenta y recibe la ira de Dios? De acuerdo con el mensaje del tercer ángel, la ira de Dios la experimentan aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca en su frente o en su mano. ¿Cierto? Cierto. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, cuando estudiamos la relación que existe entre la ira de Dios y el lago de fuego y azufre, encontramos que quienes son lanzados al lago de fuego para sufrir la ira de Dios, es decir, para morir la muerte segunda, no solamente son los que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca en su frente o en su mano, sino que los que reciben la ira de Dios son todos aquellos que no se separaron nunca del pecado y cuando el juicio revisó sus obras, los encontró faltos, no los encontró escritos en el libro de la vida y por tanto fueron echados para sufrir la ira de Dios, que es la muerte segunda. Y les hago una pregunta. Los que aparecen en el versículo 12, como guardando los mandamientos y teniendo la fe de Jesús, ¿reciben ellos la ira de Dios? No la reciben. ¿Por qué razón no reciben la ira de Dios? No la reciben porque cuando revisaron sus obras en el juicio, los hallaron guardadores de los mandamientos y la fe de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta es, queridos hermanos, y especialmente nuestra hermana Romina, ¿podemos nosotros resumir el mensaje del tercer ángel como una advertencia que nos advierte sobre el peligro mortal y eterno de recibir y experimentar la ira de Dios? ¿Sí o no? Sí. Nosotros podemos resumir el mensaje del tercer ángel como la advertencia última y más solemne de la Biblia para los moradores de la tierra, para que sepan cómo pueden evitar la ira de Dios. ¿Sí o no? Sí. Ahora le hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Y cómo podemos evitar la ira de Dios? Esa pregunta nos conecta exactamente con el corazón del mensaje del Evangelio. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ver por qué lo decimos. Vamos a Romanos capítulo 1. A ver, hermanos, cuando hablamos de justificación por la fe, ¿es común hablar de Romanos? Oh, sí, claro que sí. Vamos entonces a mirar cómo es que el Evangelio entra en el contexto de la ira de Dios. ¿Cómo es que el Evangelio responde la pregunta acerca de la ira de Dios? ¿Y quién podrá resistirla? Vamos a mirar. Romanos capítulo número 1, versículo 16 al 18. Romanos capítulo número 1, versículos 16 al 18. Vamos a mirar. A ver, ¿por qué razón estamos leyendo el libro de Romanos? Estamos leyendo el libro de Romanos porque acabamos de resumir Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12, es decir, el mensaje del tercer ángel, lo acabamos de resumir como la última y más solemne advertencia a los moradores de la tierra sobre cómo evitar la ira de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a leer cuál es el corazón del evangelio, queridos hermanos. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a preguntárselo al apóstol Pablo, que lo conocía muy bien. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 18. Leamos, por favor. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Atención, queridos hermanos, porque estos versículos son absolutamente claves. Atención. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe. Oh, a ver, ¿qué cosa se revela en el evangelio? La justicia de Dios de fe y para fe. Pregunto, ¿saben ustedes cómo se dice el verbo revela en el idioma griego en este versículo? El verbo revela en el idioma griego es el verbo apokaliptetai. Oh, ¿a qué se parece la palabra griega apokaliptetai? ¿Será que se parece a la palabra griega apocalipsis? Exactamente. El verbo griego apokaliptetai es el mismo verbo de donde viene el sustantivo apocalipsis, que es el nombre del último libro de la Biblia y quiere decir revelación. ¿Qué cosa se muestra, se revela, se descubre? ¿Qué cosa nos permite comprender la justicia de Dios cuando no la podíamos ver en ningún otro lado? ¿Dónde la podemos ver? Podemos verla revelada en el Evangelio. Y ahora nota esto. Ahora nota esto. Dice así: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ah, y ahora vamos a mirar el versículo 18. Una pregunta antes de leer el versículo 18. ¿En qué parte de la Biblia está escrito ese texto que el apóstol Pablo cita en Romanos capítulo 1, versículo 17? ¿En qué parte de la Biblia está escrito? Pablo dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿En qué parte está escrito ese texto? Ese texto está escrito en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Atención. El libro del profeta Habacuc, en su capítulo 2, versículo 4, dice, mas el justo por su fe vivirá, significando ¿qué cosa? ¿Qué significa, mis hermanos, cuando Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá? ¿Qué significa? Lo que significa en el tiempo del profeta Habacuc es que aquel que es justo delante del Señor iba a vivir cuando los ejércitos de Babilonia destruyeran la ciudad. En otras palabras, el profeta Habacuc se levantó y dijo lo siguiente: mis hermanos queridos, el justo por su fe vivirá. ¿Qué quería decir Habacuc? Lo que Habacuc quería decir es, cuando venga Nabucodonosor y entre con sus ejércitos y destruya Judá, Jerusalén, el templo y todo cuanto hay, el justo va a sobrevivir y Nabucodonosor y sus ejércitos no lo van a matar. Eso significaba Habacuc capítulo 2, versículo 4. Pero ahora, cuando Pablo cita Habacuc capítulo 2, versículo 4, Nabucodonosor ya está muerto y los ejércitos babilonios ya están muertos. Entonces, ¿de qué se va a salvar el justo según Romanos capítulo 1? ¿De qué se va a salvar? Ah, ahora leemos el versículo 18. Vamos a ver de qué se salva el justo. Dice así, versículo 18. Recuerdan que el versículo 17 dice que el evangelio revela ¿qué cosa? La justicia de Dios. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Ahora vamos a ver el versículo 18. Porque la ira de Dios. Oh, ¿dónde estudiamos la ira de Dios anteriormente? Lo estudiamos en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis llegamos a la conclusión que la ira de Dios es lo mismo que la muerte segunda, que la ira de Dios es lo mismo que la muerte eterna, que la ira de Dios es lo mismo que ser lanzado en el lago de fuego y azufre, que la ira de Dios es lo mismo que ser lanzado al lago de fuego y azufre después de haber sido hallado falto y no escrito en el libro de la vida. Entonces leemos versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué palabra griega creen ustedes que se utiliza allí en el versículo 18 cuando dice la ira de Dios se revela? Utiliza el término griego, la ira de Dios, apokaliptetai. En otras palabras, queridos hermanos y hermanas Romina, cuando el mensaje del tercer ángel dice,
Cuidado, cuidado con la ira de Dios, porque el que recibe la ira de Dios recibe toda la consumación sin mezcla de misericordia del lago de fuego y azufre. Cuidado con la ira de Dios, que es la muerte segunda. Cuidado con la ira de Dios, que es el lago de fuego y azufre. Cuidado con la ira de Dios, que es el tormento delante de los ángeles y del Cordero. ¿Qué está diciendo el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel está diciendo, si quieren escapar de la ira de Dios, la única forma de hacerlo es que reciban la justicia que se revela en el evangelio. Por eso el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque cuando el mensaje del tercer ángel advierte sobre la ira, la pregunta es, ¿y qué cosa nos puede salvar de la ira? Jesucristo responde, mi justicia en el evangelio se revela. ¿Y se revela para qué? Para que el justo por la fe viva. ¿Viva cuándo? Cuando la ira de Dios también se revele desde el cielo. Y así nosotros entendemos, así nosotros podemos entender, queridos hermanos, cómo es que a la mensajera del Señor se le ocurrió decir que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Y uno dice, un momento, ya va, un momento. ¿Cómo es que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe? Si cuando yo escucho hablar al mensaje del tercer ángel, lo que el ángel me dice es, cuidado con la ira de Dios. Oh, pero cuando el mensaje del tercer ángel me dice eso, inmediatamente finaliza el versículo 12 y me dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Y yo me pregunto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿reciben la ira de Dios que el mensaje del ángel advierte? No la reciben. ¿Por qué no la reciben? Porque ellos han sido justificados por medio del evangelio, para que cuando la justicia de Dios se revele con la ira de Dios desde el cielo, entonces ellos no sean muertos, sino que puedan vivir cuando la ira se revele. Y entonces aquí, como decimos en Venezuela, aquí podemos poner juntos los cables que parecían sueltos. Ahora los cables están juntos y ahora entendemos que el evangelio es lo que es porque promete salvación de la ira de Dios sobre el pecado. Una pregunta antes de seguir adelante. ¿Ustedes creen que Dios es bueno? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Segunda pregunta. ¿Ustedes creen que si Dios es bueno, Dios debe odiar con fuerza de muerte el pecado y su práctica? ¿Ustedes creen que si Dios es bueno, debe odiar con fuerza de muerte a los que adulteran, a los que trafican niños y damas inocentes, a los que cometen asesinatos, a los que son infieles? ¿Ustedes creen que Dios puede, si es bueno, odiar el pecado con fuerza de muerte? Claro que sí. Porque la única forma en que Dios sea bueno es que Dios odie con fuerza de muerte aquello que mata y destruye al universo. Pero atención con esto. Ese Dios bueno es tan bueno que a pesar de odiar con fuerza de muerte al pecado, ama con un amor más fuerte que la muerte al pecador. Y por esa razón está dispuesto a morir en lugar del pecador para matar con su muerte el pecado y librar al pecador de su práctica, para que habiéndolo separado del pecado pueda salvarlo, librándolo del pecado con un amor que es más fuerte que la muerte. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el evangelio? De acuerdo con el versículo que acabamos de leer en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18, el evangelio es la manifestación del poder de Dios que salva al justo cuando la ira de Dios se revela. En otras palabras, el evangelio es el poder de Dios para salvar. ¿Salvar de qué? Salvar de la ira de Dios sobre el pecado. A ver, una pregunta. Si yo lo llamo a usted alrededor de las 2
o 3 de la madrugada, 2 o 3 de la madrugada, y yo lo llamo, y usted contesta el teléfono, y lo primero que usted escucha al otro lado de la bocina es que yo le digo, hermano mío, me salvé, me acabo de salvar. Una pregunta, ¿qué es exactamente lo primero que usted pregunta? ¿De qué? ¿De qué qué pasó? ¿De qué te salvaste? Le doy otra ilustración, Cuando yo tenía 19 años de edad, yo tuve la oportunidad de ser colportor en los Estados Unidos de América. Y colporté en el estado de Nueva Jersey. Y allí en el estado de Nueva Jersey, cerca de donde era la casa de los colportores, en ese lugar había una universidad en donde ofrecían clases de inglés. Y yo quería aprender inglés, así que fui a estudiar inglés. Pero luego me enteré que la universidad, por el mismo costo de las clases de inglés, ofrecía cursos que reconocían otras universidades. Cursos como psicología, sociología, matemáticas, y yo comencé a tomar esos cursos generales. Y en una de esas materias, mi profesor de sociología me invitó a su oficina. Y en la oficina, él quería saber por qué razón en el mundo yo era cristiano. Porque él era un judío ateo que odiaba la religión. Y entonces él me dijo, ¿por qué tú eres cristiano? Y yo le dije, yo soy cristiano porque Jesucristo me salvó. ¿Qué fue lo primero que él me preguntó cuando yo le dije eso? Él me dijo esto en un tono burlesco y ofensivo. Me dijo, ¿acaso te estabas ahogando cuando Jesucristo apareció y te salvó? Entonces noten esto. Si nosotros los creyentes predicamos la salvación en Cristo, nosotros debemos saber de qué cosa se salva el que se salva en Cristo. ¿De qué cosa se salva el que se salva en Cristo? Se salva de la ira que Dios revela sobre el pecado. Queridos hermanos, déjenme decirles algo. Si hay algo absolutamente claro en la Biblia, es que Dios, al final de su juicio, va a destruir al pecado. Y la única razón por la cual Dios lanza en ese lago de la destrucción, en esa muerte segunda, en ese lago de fuego y azufre, la única razón por la cual Dios lanza a los seres humanos que alguna vez vivieron sobre la tierra a ese lago de fuego y azufre, de muerte segunda, la única razón es porque esas personas, habiendo rechazado la solución de Dios para el pecado, que es Cristo y su sacrificio, no se separaron del pecado. Y la única forma de destruir el pecado es destruir a quienes lo practican. Porque el pecado no es un virus que anda en el aire. El pecado no es un movimiento de las mareas de los tiempos. El pecado no es una onda social. El pecado no es una emisión radioeléctrica que colma y carga el universo con energías positivas o negativas. No, el pecado es la transgresión de la ley y solamente una cabeza libre, moral, una cabeza inteligente, una conciencia moral puede practicar el pecado. Y una cabeza inteligente moral es lo que el ser humano es. El ser humano es, a diferencia de todas las criaturas que existen en la tierra, una cosa moral libre. El ser humano es una conciencia moral libre. Y cuando el ser humano en su conciencia moral libre transgrede la ley de Dios, comete pecado. Para destruir el pecado, Dios tendrá que destruir a quienes lo practican sin separarse de él. Entonces noten esto. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es la conexión que existe entre el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe? La conexión es que el mensaje del tercer ángel nos advierte sobre el terrible y eterno peligro de recibir la ira de Dios. ¿Y qué cosa es la justificación por la fe?
es la salvación provista por Cristo o el poder de Dios para salvación que se revela en el Evangelio, cuando y en el contexto de la revelación de la ira de Dios sobre el pecado y toda injusticia. Muy bien, así que ahora vamos a hacer una última pregunta para culminar nuestra reunión de hoy. Una última pregunta. Creyendo yo en el nombre del Señor, creyendo yo en el nombre de Cristo, que la conexión entre el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe ha sido aclarada, creyendo y asumiendo yo que ha sido aclarada, luego ustedes me dejarán saber si esto es así en la sesión de preguntas o no. Creyendo yo que esta conexión ha sido aclarada, entonces vamos a hacerle a Romanos la última pregunta. Vamos a hacerle al libro de Romanos la última pregunta, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta que le vamos a hacer al libro de Romanos? La pregunta es, esta revelación de la ira de Dios, de la que habla el versículo número 18, esta ira de Dios, ¿cuándo se revela? ¿Cuándo se revela esta ira de Dios? ¿Cuándo se revela? Ok, para responder esta pregunta, vamos a confirmar con el versículo número 32 de Romanos capítulo 1, ¿qué cosa es la ira de Dios? Con el versículo 32 del capítulo número 1, repito, capítulo 1, versículo 32, vamos a confirmar que la ira de Dios es en realidad la muerte segunda. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿quiénes son estos? Vamos a ver quiénes son estos. Versículo número 29. ¿Quiénes son? Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pregunto, ¿se parece a la lista de Apocalipsis 21:8? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a mirar a Pablo. Vamos a mirar a Pablo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, resulta que estas personas no son juzgadas sin haber entendido el juicio de Dios. Estas personas lo entienden, estas personas saben. Y ahora mira lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cuál es el juicio de Dios? Atención, hermanos, después de esta coma, va a venir una cláusula explicativa, es decir, es una cláusula apositiva que define y nos da detalles de lo que anteriormente se dijo. A ver, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. A ver, ¿cuál es el juicio de Dios? El juicio de Dios es que los que practican estos pecados son dignos ¿de qué? De muerte. Eso es exactamente lo que enseña Apocalipsis. Quienes son fornicarios, infieles, aborrecedores de lo bueno, todo eso son dignos ¿de qué? Son dignos de ser lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Dónde se comprueba que son dignos de ser lanzados al lago de fuego y azufre? Según el capítulo 20 de Apocalipsis, eso se comprueba en el juicio que revisa sus obras en los libros. ¿Y qué se halla? Se encuentra y se halla que ellos no están escritos en la vida, por lo tanto su parte es en la muerte. ¿Por qué su parte es en la muerte? Porque ellos, entendiendo el juicio de Dios, ¿cuál es el juicio de Dios? Que son dignos de muerte. ¿Qué hicieron? No solo las hacen, no solo las practican, sino que también se complacen con los que las practican. Ok, entonces vamos ahora sí a hacerle la última pregunta a Romanos. Romanos 2. ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde y cuándo se revela la ira de Dios, que es la muerte segunda? ¿Dónde y cuándo se revela? Vamos a preguntárselo a Romanos. Romanos capítulo número 2. Romanos capítulo número 2, versículo 5 al versículo número 16. Romanos capítulo 2, versículo 5 al 16. Vamos a leerlo. Dice así. Romanos capítulo 2, versículo 5 al 16. Leemos rápidamente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? Ira. Atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? A ver, hermanos, ¿para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación
del justo juicio de Dios. Según el texto de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, la ira de Dios se revela ¿cuándo? La ira de Dios se revela cuando se haya finalizado el proceso de revisar en los libros las obras de esas personas. ¿Sí o no? De acuerdo con Romanos capítulo 2, versículo 5, el día de la ira ocurre también cuando se revele el justo juicio de Dios. En otras palabras, la ira de Dios no se revela sin relación con el juicio. ¿Qué cosa es el juicio? Donde se revisa con justicia todos los casos de todos los mortales, basados en todas las obras de todos los mortales que están escritos en los libros de memoria delante de Dios. Entonces, el día de la ira coincide, atención, el día de la ira coincide con el día de la manifestación del justo juicio de Dios. Y vamos a ver si Pablo y Apocalipsis están de la mano. Vamos a ver si Pablo y Juan creen lo mismo y se dan la mano en esto. Vamos a ver. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, el juicio revisa ¿qué cosa en los libros? Las obras de cada uno. Vamos a ver entonces, versículo 6 de Romanos 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿existe afinidad entre la doctrina del juicio, la ira y la muerte eterna de Apocalipsis y Romanos capítulo 2? ¿Existe afinidad? Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pregunto, el día de la revelación de la ira de Dios, el día de la revelación de su ira, ¿es el mismo día de la revelación de su justo juicio que ha revisado las obras en los libros? Sí, es el mismo día. Y ese juicio que revisa las obras de cada uno en el reino celestial, ese juicio, pregunto, ¿revisa las obras de los mortales, sí o no? Sí, revisa las obras de los mortales. Y vamos a leer entonces, sigamos leyendo. Saltamos al versículo número 16. Versículo número 16. ¿Cuándo y dónde se revela la ira de Dios y el juicio? Vamos a ver cuándo se revela. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pregunto, queridos hermanos, ¿el evangelio excluye el juicio que revisa las obras escritas en los libros? ¿Sí o no? ¿El evangelio excluye el juicio? ¿El evangelio elimina el juicio? ¿El evangelio refuta el juicio? ¿El evangelio hace innecesario el juicio? No. ¿Qué dice el versículo 16? El versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mí, ¿qué? Evangelio. Entonces, de acuerdo con el evangelio que se nos expone en Romanos, el evangelio concluye y finaliza cuando en el día del juicio Dios revela su justicia y revela ¿qué cosa? Su decisión de vida o de muerte conforme a lo que está escrito en los libros, conforme a las obras de los mortales. El evangelio de Jesucristo está en total y completa armonía con el mensaje que advierte sobre la hora de su juicio, sobre la hora de la necesidad de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El evangelio no excluye el juicio.
El evangelio y el juicio son exactamente concordantes, son exactamente dependientes. ¿Por qué razón? Finalizamos con esto. Porque el juicio tiene como función verificar, mostrar, demostrar, comprobar, testificar la eficacia del evangelio para librar a los hombres del pecado, que es el responsable de echar otros seres humanos a la muerte segunda. A ver, una pregunta. A ver, vamos a terminar con una ilustración. Vamos a terminar con una ilustración. Resulta que Jesucristo viene y los muertos resucitan. ¡Wow! Bendita resurrección. Glorioso momento. Día glorioso, maravilloso. Cristo aparece en las nubes de los cielos y los ángeles comienzan a elevarnos para recibir al Señor en gloria. Y mientras los ángeles nos elevan para recibir al Señor en gloria, por allá, a kilómetros de distancia, observamos el rostro radiante, justo, hermoso, feliz y gozoso de Esteban, que contempla a Cristo que lo ha resucitado para llevarlo con él en gloria. De repente el rostro de Esteban manifiesta una sensación de extrañez. Esteban está de alguna manera desconcertado, porque justamente a su lado, subiendo en gloria, observa la semejanza de aquel rostro que vio por última vez cuando sus vestidos caían a los pies del torturador, perseguidor, cruel asesino, Saulo de Tarso. Y lo ve y dice, un momento, este es el asesino que me quitó la vida. Este es el asesino que dio su aprobación cuando la muchedumbre me lanzaba piedras. Este es el asesino que me quitó la vida. ¿Qué hace este asesino resucitado, subiendo en gloria para encontrarse con mi Mesías? ¿Qué hace este asesino acá? Y entonces viene Dios y muestra. Y sienta a Esteban y a Saulo. Y lo sienta en su sala de juicio. Y entonces le muestra a Esteban la razón por la cual Saulo de Tarso, llamado ahora Pablo, el apóstol de los gentiles, está sentado juntamente con él en la mesa donde Abraham, Isaac y Jacob esperan ser servidos por Cristo. Y entonces Dios le muestra a Esteban que Saulo se apartó del homicidio, que Saulo se apartó de su odio, que Saulo se apartó de las mentiras y de la muerte. Y entonces Esteban comprende en el juicio de Dios que es justo que Saulo esté allá arriba. Una pregunta. ¿Pero había gente que acompañaba a Saulo a matar cristianos? ¿Había gente que lo acompañaba? Sí, ¿verdad? ¿Habrá gente de esa, como sacerdotes y escribas que acompañaban a Saulo, que no estarán sentados en esa misma mesa, sino que tendrán su parte en el lago de fuego y azufre? Sí. Entonces Esteban piensa, ¿cuál es la razón por la cual Saulo, que cometió asesinato, está sentado en esta mesa y los demás son echados en el lago de fuego? ¿Cuál es la razón? En el juicio se muestra la razón por la cual Pablo está sentado a su lado en la mesa de Abraham, Isaac y Jacob, pero algunos de sus compañeros están siendo lanzados al lago de fuego. ¿Y cuál es la razón? Sencilla y simple. El juicio confirma que el evangelio fue suficientemente poderoso en Pablo para apartarlo del asesinato y la muerte, pero el evangelio no apartó de la muerte a los compañeros de Pablo. ¿Y por qué no los apartó? ¿Porque no tenía poder para apartarlos? No. Los apartó porque el juicio mostrará que ante la cruz y su manifestación de amor, los unos
cayeron rendidos en amor y en arrepentimiento, pero los otros las rechazaron y tuvieron esa bendita sangre como inmunda. El juicio muestra cuán eficaz es el evangelio para apartarnos del pecado, exaltando la gracia de Cristo y mostrando que Dios siempre tuvo y tiene y tendrá la razón. Siempre. Así se combina el mensaje del tercer ángel con el santo evangelio de Cristo, con la justificación por la fe, que combina el mensaje del evangelio que salva y el mensaje del juicio que verifica el poder de este evangelio. El evangelio y el juicio se unen. Y pregunto, mis hermanos, ¿dónde apareció el evangelio y el juicio unidos en Apocalipsis 14? En el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel une el evangelio y el juicio, diciendo que el mensaje que lleva el evangelio eterno para predicarlo a todo morador de tribu, lengua y pueblo, ¿qué dice cuando habla quien predica el evangelio eterno? ¿Qué dice? Lo que dice es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido suficientemente claro, nos despedimos en el nombre del Señor. Así que si hay alguna pregunta, estaré sumamente contento de responderla con la ayuda de Dios.